Descubrí que mis padres robaban a la empresa de mi abuelo y planeaban incriminarme. Esa noche recopilé todas las pruebas, llamé a la policía y la justicia actuó. Hola, Reddit. Mis padres literalmente brindaron por sacarme de la familia mientras yo estaba al otro lado de la puerta de la cocina, escuchando. Luego intentaron culparme por los crímenes que ellos mismos cometieron. Prepárate, porque esta podría ser la historia de traición familiar más loca que leas en toda la semana. Me llamo Nolan y tengo 27 años. Toda mi vida he sido el hijo invisible en mi familia. Mi hermano menor, Logan, de 25, siempre ha sido tratado como un regalo de Dios a la humanidad, mientras que yo soy poco más que un personaje de fondo al que nadie presta atención. El favoritismo en mi casa era tan evidente que parecía sacado de una mala comedia. Era la clásica historia del hijo dorado y el chivo expiatorio, tan marcada que cualquier terapeuta podría escribir un libro solo con nuestro caso. Desde que cumplí 18 años, se esperaba que empezara a trabajar en el negocio familiar, Hartwell Lester Asians, un taller especializado en restaurar autos clásicos y devolverlos a su estado original para coleccionistas y museos. Mientras yo me metía de lleno en eso, Logan simplemente existía. Sí, leíste bien. Yo trabajaba 60 horas a la semana, reconstruyendo motores, restaurando piezas antiguas y tratando directamente con clientes exigentes. Con el tiempo, ayudé a hacer crecer la empresa de una operación que generaba $2 millones al año a una que movía 15 millones. Logan, en cambio, aparecía quizá 2 veces al año, solo para las fotos. Aún así, a él lo alababan por respirar, mientras que a mí me decían que mi trabajo era aceptable. ¿Aceptable? ¿En serio? Yo literalmente tripliqué los ingresos de la empresa, y esa fue la palabra que eligieron. Y los dobles estándares no terminaban ahí. Cuando me gradué de la secundaria con honores, mientras trabajaba medio tiempo en el taller, mis padres dijeron, bien por ti, cumpliste con tu deber, y volvieron a planear la fiesta de graduación de Logan, ignorando por completo su promedio de 2.4 después de 5 años, ya que había reprobado 2 clases. Cuando conseguí el cliente más grande que hemos tenido, el contrato con el Museo Jacobson, valorado en $3 millones por 5 años, mi padre le dijo a Logan en la siguiente reunión de la junta, buen trabajo hijo, consiguiendo esos contactos. Logan nunca había conocido a nadie de ese museo. Yo hice todo el trabajo. Hice todas las llamadas. Conduje 3 horas de ida y vuelta para las reuniones. Y aún así, él se llevó todo el crédito. Todavía recuerdo una vez en la secundaria, estuve en la lista de honor todos los semestres durante 4 años seguidos. ¿Sabes qué hicieron mis padres para celebrarlo? Nada. Literalmente, nada. Mientras tanto, Logan recibió un auto nuevo por aprobar su examen de manejo al 3er intento. Porque al parecer, apenas aprender a manejar después de fallar varias veces merece una recompensa de $15.000. Pero la excelencia académica solo merece un bien por ti, cumpliste con tu deber. La Navidad en nuestra casa también era una broma. La pila de regalos de Logan llegaba hasta el techo, todas las consolas nuevas, la mejor ropa, todo lo que había estado pidiendo durante meses. ¿La mía? Lo que estuviera en liquidación. Tal vez una camisa de franela, si tenía suerte. Y de vez en cuando, algo útil para mis proyectos. Regalos prácticos, decía mamá, con esa sonrisa satisfecha, como si mereciera una medalla por comprarme guantes de trabajo mientras Logan abría una laptop nueva. Y Logan, él también era parte del problema. Consentido, egoísta, presumido de su estatus de hijo de oro. Me lo restregaba en la cara constantemente. Mamá me dijo que sí a mí, pero probablemente a ti te diría que no, decía con una sonrisa burlona cuando éramos niños. O rompía mis cosas por accidente y luego actuaba inocente cuando yo me enojaba. Una vez tomó una radio vintage que yo había restaurado, algo en lo que pasé 6 meses trabajando, y simplemente la dejó bajo la lluvia. Cuando me molesté, mis padres dijeron que necesitaba ser menos materialista. En cambio, cuando accidentalmente pisé el cordón de Logan y se tropezó, me castigaron durante una semana. Aprendí bastante temprano que nadie en esta familia me respaldaba, excepto yo mismo. Así que me callé, bajé la cabeza y trabajé duro. Conseguí mi primer trabajo real en el taller a los 16 años. Ahorré cada centavo y empecé a aprender todo lo que podía sobre cómo dirigir el negocio. No necesitaba su validación, o al menos eso me repetía cada noche, mientras los escuchaba reír con Logan en la planta baja, mientras yo estaba solo en mi habitación. Mi habitación, por cierto, siempre fue la más pequeña de la casa. La del final del pasillo, la que antes era un simple closet de almacenamiento y que adaptaron para mí. La de Logan era el doble de grande y tenía su propio baño. Cuando pedí cambiarme a los 13 años, mamá me dijo que debería estar agradecido de tener una habitación siquiera. Eso resumía bastante bien toda mi infancia. Papá llevaba a Logan a juegos de béisbol, a exhibiciones de autos, a todas esas actividades de padre e hijo que ves en las películas. A veces yo pedía ir.
La respuesta siempre era, la próxima vez, amigo. O, hoy le toca a Logan. Pero esa próxima vez nunca llegó. Nunca hubo un día para mí. Nunca hubo un hoy le toca a Nolan. Solo estaba yo, en el garaje, enseñándome a arreglar cosas porque nadie más iba a hacerlo por mí. Y aquí es donde entra mi abuelo en la historia, y es importante. El abuelo Harlan era el único que realmente me veía. Irónicamente, era el padre de mi papá, es mecánico del ejército, un hombre de autos a la antigua, capaz de desarmar un motor con los ojos vendados si era necesario. Era una leyenda con cualquier cosa mecánica. Mientras mis padres estaban ocupados animando en los partidos mediocres de Logan o pendientes de su vida social, yo pasaba el tiempo en el garaje del abuelo, aprendiendo a reconstruir carburadores y cambiar transmisiones. Esos eran los únicos momentos en los que sentía que a alguien le importaba. Tienes algo especial en esas manos, muchacho, me decía mientras trabajábamos lado a lado en cualquier proyecto. Tu padre nunca tuvo paciencia para esto. Siempre estuvo demasiado ocupado persiguiendo el próximo ascenso, el próximo gran negocio. Sacudía la cabeza, como si no pudiera entender en que se había equivocado con su propio hijo. El abuelo veía claramente el favoritismo de mis padres. Una vez, cuando tenía 15 años, mis padres olvidaron mi cumpleaños. Por completo. No es que lo celebráramos después. Lo olvidaron. De verdad olvidaron que el 15 de marzo existía y significaba algo. En cambio, sí recordaron que Logan tenía una fiesta ese día y que toda la familia debía acompañarlo. Al día siguiente, mamá dijo, tu cumpleaños fue ayer, ¿verdad? Lo celebramos el próximo fin de semana. Y ese próximo fin de semana tampoco llegó. Simplemente nunca se volvió a mencionar. Cuando el abuelo se enteró, estaba furioso. Esa misma noche apareció en la casa con un juego de herramientas de precisión que yo llevaba meses mirando en la ferretería. Feliz cumpleaños, muchacho, dijo lo suficientemente alto como para que mis padres lo escucharan desde la cocina. Hay cosas que merecen celebrarse como se debe. La cara de mi padre fue inolvidable, mitad avergonzado, mitad molesto porque su propio padre lo estaba dejando en evidencia. Cada Navidad era igual. Mientras yo abría regalos prácticos, calcetines, útiles escolares, lo que fuera, el abuelo me entregaba a escondidas algo de verdad. Herramientas de calidad, muchas de las cuales sigo usando hoy. Un año, mis padres incluso se quejaron. Mamá tuvo el descaro de decir, no necesitas consentirlo, abuelo, como si un buen juego de llaves fuera comparable con la consola nueva que Logan acababa de recibir. El abuelo la miró fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Reconocer el talento no es consentir, dijo. Es darle valor a lo que realmente importa. Luego me guiñó un ojo. Esos momentos con él eran de los pocos en los que realmente me sentía valorado. Por eso, cuando cumplí 20 años y le diagnosticaron Parkinson, fue devastador. Ya no podía trabajar en autos ni hacer las cosas que lo hacían sentirse vivo. Yo pasé todo el tiempo que pude con él, incluso cuando mis padres se quejaban de que estaba descuidando mis obligaciones familiares, lo que en realidad significaba que no estaba disponible para cubrir las constantes ausencias de Logan en el taller. Antes de fallecer, hace 3 años, el abuelo me apartó durante una de mis visitas. Sus manos temblaban mucho para entonces, pero sus ojos seguían tan afilados como siempre. No confíes en tu padre, me dijo. He visto cómo mira esa empresa, como si fuera solo dinero esperando ser gastado. Prométeme que protegerás lo que construimos. Se lo prometí. En ese momento no entendía lo importante que llegaría a ser esa promesa. Ahora, hay algo que necesitas entender sobre Hartwell Lester Askens. El abuelo fundó la empresa en 1965 con nada más que un garaje de un solo espacio y un talento extraordinario para devolverle la vida a autos antiguos. Para cuando ya no pudo seguir trabajando, el negocio había crecido hasta convertirse en una instalación de 16 espacios, con 31 empleados, contratos con museos y coleccionistas en 3 estados, y una reputación de calidad que tomó décadas construir. Cuando el abuelo se enfermó demasiado para seguir al mando, mi padre tomó el control. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. No de forma evidente al principio. Solo pequeños detalles, pedidos de equipo que no terminaban de cuadrar, proveedores de los que nunca había oído hablar, gastos que parecían más altos de lo que deberían. Señalé algunas inconsistencias a mi padre, y él me dijo que me concentrara en mi trabajo y dejara de jugar a ser contador. Así que lo hice. El mayor error de mi vida. Durante los 3 años siguientes, me enterré en el trabajo real mientras mis padres y Logan manejaban el lado comercial. Yo reconstruía motores, restauraba clásicos, entrenaba a los nuevos, traía clientes y mantenía relaciones. La empresa seguía creciendo. Y yo me repetía que eso significaba que todo estaba bien. Fui un idiota. El mes pasado, todo cambió. Estaba trabajando hasta tarde en el taller, algo completamente normal para mí. A veces prácticamente vivía ahí, sobre todo cuando teníamos proyectos grandes en curso.
Lo que no era normal era escuchar voces en la cocina de la oficina. Eran mis padres y Logan. Ellos casi nunca aparecían fuera de horario. Logan apenas se dejaba ver durante el día. No intentaba espiar al principio. Solo quería tomar un café antes de volver al proyecto Henderson. Pero entonces escuché mi nombre, y algo dentro de mí se detuvo. Me acerqué a la puerta y apoyé el oído. La voz de mi padre cortó el silencio como un cuchillo. Logan se queda con todo. La casa, el negocio, las inversiones, todo el dinero que tenemos en cuentas en el extranjero. Nolan no va a recibir ni un solo centavo. La risa de mi madre llegó después. Aguda y cruel. El tipo de risa que te deja claro exactamente qué lugar ocupas en una familia. Nunca lo mereció de todos modos. Siempre tan desesperado por complacer, como un perro callejero mendigando sobras. ¿Viste lo duro que trabajó en el presupuesto del proyecto Henderson? Casi me dio pena. Mis manos empezaron a temblar mientras los veía brindar a través de la rendija de la puerta. 27 años siendo su hijo. 27 años quedándome hasta tarde, cubriendo los turnos fantasma de Logan. Asumiendo la culpa por sus errores. Siendo el caballo de trabajo confiable que nunca se quejaba. Y ya me habían borrado. Como si fuera un error administrativo que por fin habían corregido. Pero eso ni siquiera era lo peor. Ni de cerca. La declaración de quiebra está lista, continuó mi padre. La presentaremos el viernes. Para el lunes, Hartwell Lester Ascens estará vacía. Todo el dinero estará en cuentas en el extranjero y nosotros listos para empezar de cero. Estoy pensando en Costa Rica, allá no extraditan. Casi dejé de respirar. ¿Quiebra? ¿Dinero en cuentas en el extranjero? ¿De qué demonios estaba hablando? ¿Y los empleados?, preguntó Logan. No con preocupación. Con curiosidad superficial, como si preguntara por el clima. Deberían haber ahorrado más, dijo mi madre con desdén. No es nuestro problema. Son 31 personas que debieron planear mejor su futuro. Y los proveedores, insistió Logan. Recibirán apenas unos centavos por cada dólar en el proceso de quiebra, respondió mi padre. Quizá nada. Así funcionan los negocios. Lo dijo con un encogimiento de hombros que, aunque no podía verlo, se percibía en su voz. 31 empleados. Familias que habían trabajado a mi lado durante años. Jasper, que hacía turnos dobles para pagar el tratamiento de cáncer de su esposa. James, que estaba en la empresa desde antes de que yo naciera. Angela, que pagaba la universidad de sus 2 hijos. Iban a destruirlos a todos, y simplemente irse. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. ¿Y Nolan?, preguntó Logan. Ha estado haciendo preguntas sobre las discrepancias en la cuenta Henderson. Notó que algunos números no cuadraban. Hubo una pausa. Luego mi padre habló de nuevo. Su voz, tranquila, decidida. No te preocupes por Nolan. Después del viernes, no podrá causar problemas. Ya tengo lista su carta de despido. Diremos que llevaba años robando del inventario de piezas. Hizo una pausa. Con un poco de documentación creativa, será fácil hacerlo parecer real. ¿Alguien va a creerse eso?, preguntó Logan, escéptico. ¿Quién va a cuestionarlo?, respondió mi madre entre risas. El hijo adoptado contra la familia real, por favor. Llevamos años construyendo esta historia. Nolan el fracasado. Nolan que no sabe manejar el dinero. Nolan el celoso del hermano exitoso. Hizo una pausa, disfrutándolo. Para cuando terminemos, todos creerán que estaba robando a la empresa de su propio abuelo. ¿Adoptado? La palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Crees que alguna vez lo sospechó?, preguntó Logan. ¿Que es adoptado? Mi padre soltó una risa seca. Por favor. El chico está tan desesperado por nuestra aprobación que creería cualquier cosa que le dijéramos. Lo hemos usado como mano de obra gratis durante una década. Nunca cuestionó por qué tratamos a Logan de forma diferente. Es demasiado patético para considerar la respuesta obvia. Los 3 se rieron. Se rieron de mí. De lo estúpido que era. De lo fácil que había sido manipularme toda mi vida. No recuerdo cómo volví a mi habitación esa noche. Apenas recuerdo algo después de eso, salvo estar acostado en mi cama, mirando el techo, con la sensación de que el suelo había desaparecido bajo mis pies. Adoptado. Iban a incriminarme. Iban a destruir a 31 familias. Y llevaban años planeándolo. Pero cuando el shock empezó a disiparse, algo más ocupó su lugar. No fue tristeza. No fue autocompasión. Fue ira. Fría y precisa. Pensaban que era patético. Pensaban que era estúpido. Pensaban que simplemente aceptaría lo que decidieran darme, como siempre había hecho. No tenían idea de con quién estaban tratando. Porque había algo que no sabían. El mes pasado, mi padre se sometió a una cirugía de rodilla. Nada grave, pero necesitaba a alguien que manejara los asuntos del negocio mientras se recuperaba. Así que me otorgó poder notarial, acceso total a cada cuenta, cada documento, cada sistema de la empresa.
y en el caos de su regreso, nadie recordó revocarlo. El reloj marcó la medianoche cuando me deslicé en el despacho de mi padre. Mis manos temblaban mientras abría el cajón de caoba donde guardaba sus documentos importantes. Lo que encontré confirmó todo lo que había escuchado, y mucho más. El nombre de mi hermano, Logan Harwell, estaba en todas partes. En cada documento, en cada escritura, en cada cuenta de inversión. La empresa que yo había ayudado a construir con mis propias manos, Logan Harwell, único beneficiario. La casa en la que crecí, Logan Harwell, futuro propietario. Incluso el equipo que yo mismo había seleccionado y mantenido estaba registrado como propiedad de Logan. Pero lo realmente importante eran los registros financieros. Y eran condenatorios. Durante los últimos 18 meses, mis padres habían estado drenando sistemáticamente Harwell Lester Assets. Rastreé cada transacción, cada empresa fantasma, cada transferencia a cuentas en el extranjero. Había empleados ficticios en la nómina, personas que no existían, cobrando salarios que iban directo a cuentas ocultas. Casi $400.000 solo en el último año. Contratos inflados con proveedores, con sobornos canalizados a empresas que mi padre controlaba en secreto. Compras de equipo por $2 millones registradas 2 y hasta 3 veces en distintas categorías presupuestarias. La misma computadora de diagnóstico, comprada 6 veces. Reclamos de seguro falsos. Reparaciones inexistentes. Depósitos de clientes que nunca llegaron a las cuentas reales. $8 millones. Habían robado 8 millones de la empresa que construyó mi abuelo, y planeaban llevarse el resto antes de declararse en quiebra. Y escondida entre todos esos documentos, encontré una carpeta manila con la etiqueta Confidencial 1999. Dentro estaba mi certificado de adopción. Nolan Harwell, adoptado por Dominique y Vivian Harwell. Fecha, 15 de marzo de 1999. Tenía 3 años cuando me acogieron. Y nunca me lo dijeron. Ni una sola vez en 24 años. Fotografié todo. Cada documento. Cada correo en la carpeta compartida en la nube donde detallaban su esquema. Cada confirmación de transferencia, cada factura falsificada. Luego encontré los correos que hablaban específicamente de mí. Nolan se está poniendo sospechoso. Preguntó por las discrepancias en la cuenta Henderson. No te preocupes. Ya preparé la documentación para incriminarlo. Recibos con fecha retroactiva, firmas falsificadas en reportes de gastos. Después del viernes, Nolan enfrentará cargos de malversación, mientras nosotros tomamos cócteles en la playa. Perfecto. El pequeño caso de caridad desagradecido finalmente recibe lo que merece. Caso de caridad. Así es como me veían. El hijo que adoptaron, y al que pasaron 24 años castigando por no ser suyo. No dormí esa noche. Tenía demasiado que hacer. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo Julian. Éramos amigos desde la secundaria y habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años, incluso cuando mi familia intentaba aislarme. Se había convertido en abogado corporativo. Inteligente, con buen instinto y lo más importante, alguien en quien podía confiar. Necesito verte, le dije. Es urgente. Y trae todo lo necesario para establecer un fideicomiso de protección. Cuando le mostré todo a Julian, la evidencia de fraude, el plan de quiebra, el esquema para incriminarme, incluso el certificado de adopción, su rostro pasó por al menos 17 emociones distintas en menos de 30 segundos. Nolan, dijo finalmente, dejando los papeles sobre la mesa. Esto es enorme. Estamos hablando de crímenes federales. Fraude electrónico, evasión fiscal, conspiración, están enfrentando penas de prisión muy serias. Lo sé. Toda tu familia, tus padres, tu hermano, todos podrían pasar décadas en prisión. También lo sé, le respondí. Se quedó mirándome durante unos segundos, estudiando mi expresión. ¿Qué quieres hacer? Lo miré directo a los ojos. Quiero salvar la empresa, proteger a los empleados, y asegurarme de que mi familia enfrente las consecuencias de lo que hizo. Julian asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Entonces tenemos unas 60 horas antes de que presenten la solicitud de quiebra. Pongámonos a trabajar. Durante las siguientes 48 horas ejecutamos un plan que habría hecho sentir orgulloso al abuelo. Primero, aseguramos los activos. Usando mi poder notarial, que aún seguía vigente, transferí $12 millones, todos los activos líquidos de la empresa, a una cuenta de fideicomiso protegida. Estaba estructurada específicamente para beneficiar a acreedores y empleados. Era completamente legal. De hecho, era mi deber. Estaba actuando para proteger a las partes interesadas de un proceso de quiebra fraudulento. No solo era legal, era una responsabilidad fiduciaria. Julian me guió en cada paso, asegurándose de que cada documento estuviera correctamente archivado, cada transferencia debidamente autorizada. No estábamos improvisando ni tomando atajos. Estábamos haciendo exactamente lo que la ley exige cuando descubres fraude corporativo.
Segundo, Julian reportó las transacciones sospechosas a la División de Crímenes Financieros del FBI. Esta vez, no de forma anónima. Fuimos en persona. Nos sentamos con un agente y expusimos todo lo que había descubierto. Resulta que ya estaban investigando algunas de las cuentas en el extranjero de mis padres como parte de otro caso. Mi documentación era la pieza que les faltaba. Tercero, y esta era la parte que más me importaba, contactamos a los empleados clave. Los reuní en una cafetería a unas 5 millas del taller. Terreno neutral. Owen Reilly, con 30 años en la empresa. Lila Vargas, que dirigía el departamento de partes como una general. Theo Langford, jefe de la división de pintura. Mira Walsh, la gerente de oficina que me enseñó el lado comercial cuando apenas empezaba. Y Jasper Simmons, nuestro guardia nocturno, el mismo que me dejaba entrar a las 2 de la mañana sin hacer preguntas. Ya sabían que algo no estaba bien. De hecho, llevaban meses documentando sus propias sospechas, transacciones extrañas, equipos que nunca llegaban y empleados fantasmas que nadie había visto jamás. Simplemente, no sabían en quién confiar. Cuando les mostré todo, el plan de quiebra, las cuentas offshore, las 31 familias que mis padres estaban dispuestos a destruir, la mesa quedó en silencio. Entonces Owen habló. Ese viejo mecánico curtido, que me conocía desde que era adolescente, me sostuvo la mirada. Tu abuelo me contrató cuando tenía 19 años, dijo. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Me enseñó todo lo que sé. Lo vi levantar esta empresa desde cero, y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras su hijo la destruye. Uno por uno, todos ofrecieron su apoyo. Lila, con sus hojas de cálculo llenas de irregularidades. Theo, con registros de equipo que existía en papel, pero nunca en el taller. Mira, con copias de firmas falsificadas que había detectado, pero que no se atrevía a denunciar. Jasper, con grabaciones de seguridad que mostraban a Logan retirando archivos en plena madrugada. Por primera vez en mi vida, no estaba solo. Tenía un equipo. Gente que realmente se preocupaba. Gente que veía mi valor, cuando mi propia familia nunca lo hizo. La explosión llegó la mañana del jueves. Estaba en la sala de descanso, fingiendo leer una revista mientras tomaba mi tercer café, cuando Logan irrumpió por la puerta. Su traje de diseñador estaba arrugado. El cabello desordenado. El hijo de oro claramente había tenido una muy mala mañana. Tú, me señaló. ¿Qué hiciste? Levanté la vista con calma. Buenos días a ti también, Logan. ¿Café? No juegues conmigo. Las cuentas están congeladas. Las transferencias no pasan. Papá lleva 2 horas hablando con el banco y lo único que le dicen es algo sobre una orden de protección de fideicomiso. ¿Qué hiciste? Dejé la revista a un lado y tomé un sorbo lento de café. Suena a que alguien decidió manejar los activos de la empresa de forma responsable, ya sabes, lo que se suponía que tú hicieras todos estos años en los que solo aparecías para las fotos. Su rostro se tornó púrpura. No tenías derecho. En realidad, tenía poder notarial, respondí. Autoridad legal completa. Y cuando detecté irregularidades por alrededor de $8 millones en las finanzas de la empresa, tomé medidas para proteger a los acreedores y a los empleados. De nada. En ese momento, mis padres aparecieron en la puerta. El rostro de mi madre estaba pálido. Su maquillaje, siempre perfecto, ahora se veía ligeramente corrido, como si hubiera llorado, o como si no hubiera dormido en toda la noche. Mi padre, en cambio, parecía estar a un paso de sufrir un derrame. Nolan, dijo, usando mi nombre completo con ese tono que reservaba para las conversaciones serias. Necesitamos hablar. Ahora. En mi oficina. Y hablamos, si es que a eso se le puede llamar hablar. Los 3 se sentaron detrás de su enorme escritorio como si fuera un tribunal, Logan a la izquierda, mi madre a la derecha, y mi padre en el centro, como un juez. Yo me senté frente a ellos, completamente tranquilo. Había estado preparándome para ese momento durante 48 horas. Ellos llevaban 27 años preparándose para mentirme. Conocía sus debilidades, sus gestos, sus patrones. Por primera vez en mi vida, tenía la ventaja. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió mi padre. Tenía el rostro rojo, las venas del cuello marcadas. Era la misma mirada que usaba cuando yo era niño y quería que retrocediera. Pero ya no retrocedía. Protegiendo Hartwell Lester Ascens, respondí con calma. De fraude. La palabra quedó suspendida en el aire como una granada sin seguro. No sabes de lo que estás hablando, dijo mi madre, aunque su voz se quebró. Ah, no, le respondí. Saqué el teléfono y comencé a leer. Facturas fantasma pagadas a cuentas en las Islas Caimán. Compras de equipo duplicadas. Contratos inflados en un 20%, con el excedente desapareciendo en cuentas en el extranjero. Empleados fantasmas cobrando por trabajos que nunca hicieron, porque no existen. Y una declaración de quiebra programada para mañana,
que destruiría a 31 familias, mientras ustedes tres navegan rumbo a Costa Rica. Nadie se movió. Y mi favorita personal, continué, observando sus rostros, el plan para incriminarme por malversación cuando me acerqué demasiado a la verdad. ¿En serio? ¿Recibos con fecha retroactiva y reportes de gastos falsificados? ¿De verdad pensaron que eso aguantaría una investigación? La cara de Logan se fue llenando de rabia con cada palabra, hasta que se lanzó sobre el escritorio hacia mí. Me aparté y cayó al suelo, llevándose la lámpara de mi padre. Cuidado, dije, sin alzar la voz. No querrás añadir agresión a tu lista de cargos federales. Aunque, siendo honestos, ¿qué es uno más a estas alturas? ¿Cómo te atreves?, gritó mi madre. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te acogimos cuando nadie te quería. Te dimos un hogar, una familia, ¿y así nos pagas? Me reí. De verdad me reí. Una familia, repetí. ¿La que le daba crédito a mi hermano por mi trabajo? ¿La que olvidaba mis cumpleaños, pero organizaba fiestas cuando Logan aprobó su examen de manejo al tercer intento? La miré fijamente. ¿Esa familia? Siempre fuiste un desagradecido, gruñó mi padre. ¿Sabes cuánto cuesta criarte? ¿Alimentarte? ¿Darte un techo? Nos debes todo. Me puse de pie. A los únicos que les debo algo, dije con firmeza, es a los 31 empleados a los que pensaban traicionar, a los proveedores a los que iban a estafar, y al legado del abuelo, que estaban dispuestos a destruir por una casa en la playa en Costa Rica. Hice una pausa. Es a ellos a quienes les debo. No a ustedes. Nunca a ustedes. El teléfono de mi padre sonó. Miró la pantalla, y su rostro se volvió gris. ¿Quién es?, preguntó mi madre. Número desconocido. Contestó. Y vi cómo su expresión cambiaba mientras escuchaba. Cuando colgó, su mano temblaba. Era el FBI, dijo. Quieren hablar con todos nosotros. Están enviando agentes ahora. Sonreí. Lo sé. Los contacté hace 2 días. Las siguientes horas fueron las más satisfactorias de toda mi vida. Agentes del FBI llenaron el edificio con órdenes de registro para incautarlo todo, archivos financieros, computadoras, documentos físicos, todo. Ya llevaban tiempo investigando algunas de las cuentas en el extranjero, pero no tenían suficiente evidencia para actuar. Mis registros eran la pieza que faltaba. Logan fue el primero en ser arrestado. Lo encontraron en la oficina trasera, intentando destruir documentos. Empezó a llorar en cuanto le pusieron las esposas, balbuceando que no había sido su idea, que mamá y papá lo obligaron. Clásico Logan. Nunca asumiendo la responsabilidad de nada. Mi madre fue la siguiente. Intentó defenderse con el clásico, yo solo soy la esposa, no sabía nada del negocio, hasta que le mostraron los correos en los que discutía a qué empleados despedir primero y cómo hacerles el mayor daño posible a esos trabajadores desagradecidos. Papá fue el último. Intentó salir adelante con pura fachada, actuando como el empresario exitoso injustamente acusado. Eso duró hasta que comenzaron a enumerar los cargos: fraude electrónico, evasión fiscal, lavado de dinero, conspiración e intento de fraude. La lista no parecía tener fin. Cuando se lo llevaban, se detuvo frente a mí, con las esposas en la espalda, justo antes de que lo sacaran. Te criamos, dijo. Te dimos todo. Me dieron sobras, respondí. Y luego intentaron quitarme incluso eso. El abuelo construyó esta empresa con integridad. Ustedes la destruyeron con codicia. La diferencia entre nosotros es que yo sí aprendí algo de él. Te arrepentirás de esto, dijo, con un veneno real en la voz. Los lazos de sangre están por encima de todo, muchacho. La familia es lo más importante. Tienes razón, contesté. La familia lo es todo. Por eso estoy protegiendo a la familia que realmente importa, las 31 personas que construyeron esta empresa mientras ustedes estaban ocupados robándoles. Se lo llevaron al auto. Nunca volví a verlo fuera de una sala de tribunal. Pero aquí es donde la historia da un giro que no me esperaba. Resulta que el abuelo, fiel a su costumbre de pensar en todo, había dejado algo más en su testamento. Algo que nadie sabía. 2 días después de los arrestos, recibí una llamada del abogado del abuelo, quien se había encargado de organizar su herencia cuando falleció y de dejar en orden todo lo relacionado con la empresa para que siguiera en manos de la primera línea de su descendencia, es decir, de su hijo, que en ese momento estaba al frente del negocio. La idea era que todo siguiera funcionando sin problemas y permaneciera en manos de la familia. Me pidió que fuera a su oficina por un asunto urgente. Allí descubrí que el abuelo llevaba años sospechando de la codicia de su hijo. Había visto cómo me trataban mis padres. También había notado señales de manipulación financiera incluso antes de enfermarse. Y como siempre, se había adelantado a todo. Había dejado una cláusula en el testamento, una adición secreta que solo se activaría bajo circunstancias específicas, si la empresa entraba en un proceso de quiebra o si algún miembro de la familia enfrentaba cargos criminales relacionados con fraude.
En ese caso, toda la propiedad de Hartwell Lester Ascens se transferiría inmediatamente a mí. Tu abuelo vino a verme hace 5 años, explicó el abogado. Sabía de lo que era capaz su hijo. Quería asegurarse de que la empresa que había construido sobreviviera, y de que tú fueras quien la salvara. Me quedé en silencio un momento. No por sorpresa, sino porque, incluso después de todo, mi abuelo ya lo había visto venir. Había pensado en todo. Y entonces llegó el juicio. Duró 3 meses. Corte Federal. Salas llenas. Cobertura diaria en las noticias. La evidencia era abrumadora. Entre mis registros, los testimonios de los empleados y la investigación del FBI, no había escapatoria posible. Testifiqué el segundo día. Caminé hasta esa sala y me senté a pocos metros de las personas que me criaron. Mamá evitaba mirarme. Papá me fulminaba con la mirada, como si pudiera atravesarme el cráneo. Logan, en cambio, parecía destrozado, como un niño que finalmente entiende que las acciones tienen consecuencias. Le conté al jurado todo, el fraude que descubrí, el plan para incriminarme, el esquema de quiebra que habría destruido a 31 familias, la adopción que nunca me revelaron, y cómo usaron eso como excusa para tratarme como si valiera menos que nada. Cuando el abogado de mamá intentó desacreditarme, llamándome un empleado resentido en busca de venganza y sugiriendo que había fabricado pruebas, el fiscal respondió mostrando los correos electrónicos. Eso acabó con su defensa. Papá recibió 12 años. Mamá, 8. Logan, 10 años más 2 adicionales por obstrucción, tras intentar destruir evidencia después de su arresto. De hecho, trató de borrar los servidores de la empresa antes de que el FBI pudiera copiarlos. Lo que no sabía era que existían copias de seguridad externas que yo había configurado 2 años antes. Al parecer, era el único en esa empresa que realmente pensaba en planes de contingencia. Pero la verdadera victoria no fue verlos sentenciados. Fue lo que ocurrió con Hartwell Lester Ascens. Con el control legal ahora en mis manos, gracias a la cláusula del abuelo, tenía una elección: podía dirigir la empresa yo mismo, venderla y desaparecer con el dinero, o hacer algo distinto. Elegí la tercera opción. Convertimos Hartwell Lester Ascens en una empresa propiedad de los empleados. Los 31 trabajadores que habrían perdido todo, en cambio, se convirtieron en dueños parciales de un negocio valorado en $15 millones. Y junto con ese cambio, también tomamos otra decisión. Dejamos atrás el apellido que durante años estuvo ligado a todo lo que salió mal. La empresa fue renombrada como Legacy Lester Ascens, en honor al verdadero legado que la sostuvo desde el principio, el del abuelo. Nunca olvidaré el día en que firmamos los papeles. Owen Reilly, que llevaba 30 años en la empresa, se sentó en la sala de conferencias y miró sus acciones como si no pudiera creer que fueran reales. Es la primera vez que poseo algo de valor de verdad, dijo, con la voz ronca. La primera vez en toda mi vida. Lila Vargas usó su participación para pagar, por fin, los préstamos estudiantiles de sus hijos. Theo Langford se tomó una semana sabática, sus primeras vacaciones reales en 15 años, y regresó renovado, lleno de nuevas ideas. Mira Walsh fue ascendida a directora financiera, porque nadie conoce mejor que ella los números de la empresa. Y luego está Jasper Simmons, el guardia de seguridad nocturno que me dejaba entrar al edificio a las 2 de la mañana sin hacer preguntas. Usó sus acciones para pagar el tratamiento contra el cáncer de su esposa. El tratamiento que el seguro no cubría. El mismo por el que llevaba 3 años trabajando turnos dobles. Su hija, Luna, se graduó el mes pasado de la Universidad Estatal, con honores en contabilidad. Ahora trabaja en nuestro departamento financiero, asegurándose de que lo que hicieron mis padres nunca vuelva a ocurrir. En cuanto a mí, mantuve una participación en la empresa, pero decidí apartarme de las operaciones diarias. Ya no estoy en el frente como antes, aunque sigo involucrado desde un rol más estratégico, asesorando y supervisando cuando es necesario. Ahora todo funciona con más calma y mejor. La empresa está en buenas manos, en manos de personas que realmente se preocupan por ella, que se ganaron su lugar con esfuerzo y no por nepotismo. Con parte de mi participación en la empresa, decidí buscar a mi familia biológica. Contraté a un investigador para rastrear mis registros, reconstruir mi historia y descubrir de dónde venía realmente. No fue un proceso rápido. Durante semanas, y luego meses, revisamos documentos, archivos antiguos, registros incompletos, piezas sueltas de una vida que nunca me contaron. Hubo momentos en los que parecía que no íbamos a encontrar nada. Demasiados vacíos. Demasiadas respuestas a medias. Pero seguimos insistiendo. Hasta que finalmente dimos con la información que llevábamos tanto tiempo buscando. Ahí fue cuando descubrí la verdad. Mi madre biológica, Bianca, había fallecido cuando yo tenía 3 años. Pero lo que nunca me dijeron fue que su hermana, mi tía Valeria, llevaba más de 20 años buscándome. Había enviado cartas a la casa de los Hartwell, mi familia adoptiva, cada año en mi cumpleaños. Tarjetas en Navidad.
Fotos de mi madre, de mis abuelos, de la familia que nunca supe que tenía. Los Harwell las tiraron todas. 20 años de cartas perdidas. Cuando Valeria y yo finalmente nos conocimos, me costó procesarlo. Se parecía a mí, los mismos ojos, el mismo mentón terco, la misma forma de pararse, como si siempre estuviéramos listos para lo que venga. Me habló de mi madre. Bianca tenía 22 años cuando me tuvo. Era pobre, trabajaba en 2 empleos y no tenía apoyo. Pensó que darme a los Harwell me ofrecería una mejor vida. Parecían exitosos, estables y buena gente. No sabía lo que realmente eran. Nadie lo sabía. Pero aún así, conocer a Valeria cambió algo en mí. Por primera vez, sentí que no todo en mi historia estaba marcado por mentiras. Saber que alguien me buscó durante tantos años, que no se rindió, que nunca me olvidó, fue más de lo que esperaba encontrar. Le dije que estaría para ella, para lo que necesitara. Y ella me dijo lo mismo. Al final, eso es lo que importa. La familia se apoya. Y después de eso, hay una última cosa que vale la pena mencionar. La casa en la que crecí fue incautada por los federales como parte de la confiscación de activos y fue subastada el mes pasado y yo la compré. No para vivir ahí, ni de cerca. Hay demasiados recuerdos en esas paredes. La doné a una organización sin fines de lucro que ofrece vivienda transicional para jóvenes que salen del sistema de acogida. Jóvenes con los que me siento identificado. La organización la renombró como Casa Harlan Harwell, en honor a mi abuelo. Hoy viven allí 6 chicos. Reciben capacitación laboral, apoyo emocional y herramientas para construir una vida. Aprenden que importan. Que alguien se preocupa por ellos. El primero en mudarse fue Hayden, de 19 años. Salió del sistema de acogida con nada más que una bolsa de basura con su ropa. Ahora trabaja en Legacy, aprendiendo a restaurar autos clásicos. La semana pasada, Hayden me preguntó por qué hice todo esto. ¿Por qué compré la casa? ¿Por qué creé las becas? ¿Por qué le di un trabajo? Le dije la verdad. Porque alguien lo hizo por mí una vez. Un abuelo que me vio cuando nadie más lo hacía. Ahora es mi turno de continuar eso. Hayden asintió, como si entendiera. Luego volvió a trabajar en un Camaro del 69 que estaba restaurando para un cliente en Texas. Buen chico. Me recuerda a mí a esa edad. Hambriento. Decidido. Listo para demostrarle al mundo que estaba equivocado. Por mi parte, mi vida no es perfecta, pero ahora es mía. La estoy construyendo a mi manera, con las decisiones que elijo tomar y con las personas que realmente importan. Después de todo lo que pasó, entendí algo simple: no puedes elegir de dónde vienes, pero sí puedes decidir qué haces con eso. Y yo decidí seguir adelante. Hacer las cosas bien. Construir algo que valga la pena, dando un paso a la vez. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.